Bueno, muy buenas tardes. Hoy es 6 de diciembre, domingo de 2015, mi cumpleaños, y además de eso, un día muy especial para todo el mundo, un día donde hay elecciones en Venezuela, donde estamos a muy poquito de la nueva asunción de presidente en Argentina, y realmente esto tiene un increíble potencial para que me pueda comunicar con los que están del otro lado y que sus receptores son muchísimo más concretos, muchísimo más que tienen que tener un componente de la realidad, un ejemplo, una ilustración de todo lo abstracto que brindo. Entonces, aprovechando toda esta circunstancia electoral, aprovechando estas situaciones que evidentemente sí son concretas, porque cuando hablamos de los gobiernos del mundo es el cuarto plano que obviamente va a regir los potenciales de todas las personas comunes, desdoblados. Entonces está de alguna manera exhibiendo en una gran pantalla los márgenes de error de las personas, ¿sí? Porque los errores de los gobiernos surgen en la fertilidad de los errores de las personas comunes. Si no, no habría posibilidades de que tengamos esos márgenes de error en los gobiernos. Tiene que ver con que es nuestra esperanza de poder ver nuestros propios errores en ellos. Entonces de eso se trata, y con esa intención es la que voy a mostrar a partir de estos acontecimientos una lógica muy abstracta, que es la lógica del espacio-tiempo. La lógica del espacio-tiempo significa ¿desde qué perspectiva? De la perspectiva del vacío. Y perspectiva del vacío, a ver, observador cero, la idea observador cero. Observador cero es el concepto principal de los famosos papers de Garnier, cuando por allá por el 98, 99, 2000, 2001 publica esta ley del desdoblamiento del tiempo, o teoría como le podría llegar a llamar, pero no es teoría, no se puede hablar de teorías cuando uno pasa a los niveles subatómicos. Ahí no, o sea, las teorías son en el mundo atómico. En el mundo subatómico son elecciones que luego sincronizan con los planos más lentos y se vuelven realidades. Por eso no se puede hablar de teorías en el mundo subatómico, sí en el mundo atómico. Pero el observador cero, volviendo al tema, es el concepto principal de esos papers. Si nosotros pudiéramos solamente observador cero y el resto del paper dijera bla, 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 hubiera dado este mismo efecto. Porque habla del observador 0 y después observador 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En realidad, ese observador 0 es el plano 7. Es el plano 7 que, desde la nada total, brinda la posibilidad hacia toda existencia. Y en sus niveles frecuenciales, la existencia llega hasta esta realidad concreta y tangible que nosotros tenemos. Le ponemos el número 1 porque, bueno, partimos de la existencia de este receptor concreto. Por eso partimos 1. Pero en realidad, no linealmente, el 0 de toda la posibilidad de existencia viene de este plano 7. ¿Sí? Entonces, hay una cascada y esa cascada son desdoblamientos de ese mismo observador 0, que es el observador que inicia el proceso. El observador que inicia el proceso no está dentro del proceso, con lo cual puede y tiene siempre un enlace que es abstracto. ¿Sí? Cuando hablamos de enlace, y bueno, pueden ir a ver la importancia de los enlaces en la química, y ahí van a ver lo importante que es un enlace. Y que sin lo que son los enlaces no existiría el mundo concreto. El mundo concreto se hace gracias a los enlaces. Entonces, un enlace con ese observador 0 nos permite
regresar a la coherencia funcional de todo aquello que exista en el plano que sea que tenga existencia. Entonces, esto obviamente ya sé que es muy abstracto y entonces es por eso que ahora nos vamos a poner de acuerdo para poner a estos eventos que nos afectan a todos, porque en definitiva cualquier política que hay en cualquier país restringe los potenciales que las personas tienen en su vida, de moverse, de hacer, de venir, de ir, de tener, en fin, los potenciales lineales. Entonces, vamos a utilizar esto como un recurso didáctico. Vamos a utilizar a la política como un recurso didáctico entre una lógica muy abstracta, que sería la conciencia del vacío, y luego la conciencia del diseño global, en un sentido entendiendo que la Tierra es el receptor principal. La Tierra es el receptor principal, ¿por qué? Porque todos nuestros cuerpos vienen de los materiales de la Tierra. ¿Sí? Si todos nuestros cuerpos vienen de los materiales de la Tierra, entonces vamos a estar conectados a través de ese receptor Tierra. Entonces, lógica global convergente va a tener que ver con ese enlace que podemos hacer en base a este receptor Tierra. Todos nosotros tenemos como una especie de terminal, ¿no? Una terminal de ese receptor Tierra. Ese receptor Tierra va a tener frecuencialmente unas coordenadas, ¿no? La latitud del punto cero, el centro de la Tierra, sería el eje de ese receptor. ¿Sí? El eje de ese receptor va a ser un parámetro para todos. Yo podría, sí, llamarme María Alejandra Casado, pero si yo además asumo este receptor Tierra, podría decir que me llamo María Alejandra Casado Tierra, por ejemplo. Sería una buena propuesta, en unos eventos lo hicimos, para poder tener un reconocimiento totalmente concreto de algo que funcionalmente nos va a poner en línea con el mismísimo propósito del vacío del espacio-tiempo. ¿Sí? Coherencia global convergente o lógica global convergente va a ser eso, va a ser este entendimiento de la cualidad de nuestro receptor, de nuestro cerebro, que va a procesar la vida, que va a procesar el potencial, que va a procesar un montón de planos que no existen, pero que son previos a que yo exista, y van a repercutir en la lógica de mi existencia. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que hoy, 6 de diciembre del 2015, nos encontramos en el día 340 del año. 340 del año. Y también tenemos este potencial que ha bajado, que ya ahora está listo para ser impartido, porque llegó como... O sea, los aspectos no lineales llegan de golpe y linealmente se desarrollan mediante un proceso. ¿Sí? La no linealidad es instantánea, la linealidad es un proceso. Lo que vamos a aprender con la lógica global convergente y con esto es la conexión entre lo no lineal y el desarrollo lineal. Porque si hay un proceso, significa que hay un recorrido desde un lugar hacia otro lugar. ¿Sí? Y para que haya un movimiento siempre tiene que haber una diferencia de potenciales. O sea, en el pasado tenía un potencial, pero en el futuro yo tengo otro potencial. Y eso genera la marcha del tiempo en el movimiento. ¿Sí? Ese mayor potencial va a ser un atractor hacia ese menor potencial. ¿Sí? O sea, tenemos un tiempo lento y un tiempo más rápido. Entonces eso va a generar una diferencia de potenciales. ¿Qué es lo que aleja y atrae
a la pregunta y la respuesta? El conflicto. El conflicto es lo que separa y lo que hace que haya una lentitud entre la pregunta y la respuesta. Yo me quedo pensando en el problema, ¿no? Y de pronto llego a un punto donde tengo... y la solución viene solita. O sea, hay un punto donde yo estoy transitando lentamente, pero cuando me llego a una instancia de eje, la respuesta viene de forma instantánea. Algo así como que la respuesta está fuera del tiempo, mientras que la pregunta está dentro del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender que yo me encuentre con el propósito de mi existencia? Que yo me encuentre con la pregunta fundante de este receptor. Y entonces ahí es donde yo sé que esto quizás para muchos es muy revolucionario y muy loco, pero para otros sí está sonando cada vez más fuerte este componente no lineal del propósito, ¿sí? Porque linealmente vamos a estar impactados con los propósitos de los 4 errores, de los 4 marcadores, de la supervivencia, de la protección, de la comparación competencia y de la sustitución del faltante. Linealmente eso marca el eje lógico de toda la vida lineal. Ahora, a los que nos hemos dado cuenta de esto y vemos eso, ya no estamos ahí adentro atrapados. Ya empieza a jugar un componente no lineal. El componente no lineal significa allí donde se cocina en abstracto estos conflictos concretos. ¿Para qué se desarrolla? Para que exista el tiempo extenso, para que exista el tiempo amplio, ¿sí? Entonces decimos, bueno, la supervivencia. ¿Y qué pasa ahora? Por ejemplo, una cosa es la ley de la selva cuando yo tengo mis garritas, mis colmillos, ¿no? Qué sé yo, mis cuernos y estoy en la ley de la selva. Y otra muy diferente va a ser la lógica de la ley de la selva si tengo armas nucleares, armas biológicas, ¿sí? Más vale que cambie la lógica de mi espacio-tiempo, porque si me sigo moviendo con la misma lógica de la selva, ya no tengo que voy a salir a la selva con las uñitas y las garritas y los colmillos, sino que colapsaría la oportunidad de vida, ¿sí? Si nos seguimos rigiendo en el inconsciente en un tiempo tan acelerado con estos recursos modernos que tenemos, no podemos seguir operando como si fuéramos una ameba. Entonces, esto que está ocurriendo aquí es lo que vemos que les ocurre a estos modelos de gobiernos que tenemos, que están obviamente siendo operados en el inconsciente, entiéndase bien, no es a propósito, esto es inconsciente. Ellos están viviendo la ley de la selva y entonces ellos consideran al mundo una amenaza y entonces lo que procuran siempre es que una parte gane por sobre otra. Este es un modelo de polaridad. Este modelo de polaridad hemos llegado a un punto del espacio-tiempo donde no lo podemos seguir sosteniendo. Este modelo de los 4 errores y de la supervivencia va a seguir estando, pero lo que va a pasar es que el inconsciente biológico va a empezar a ser disfuncional con este modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el gobierno te mete miedo, y sin embargo la persona que vota ya no actúa como una ovejita muerta de miedo. Ya sin embargo ahora actúa de otra manera. Es como que esa nena de Monster Inc., en la película de Monster Inc., que venía el fantasma, el monstruo a asustarla, y ella lo miraba al monstruo y le decía, no me asustás, porque ya empezamos a ver como personas comunes el nivel infantil que tienen nuestros gobiernos para con nosotros.
sea, ya empezamos a ver que en vez de ser de quienes esperamos las respuestas y las soluciones, los vemos hacer berrinches como si una maestra jardinera ve a dos niños peleando por un juguete, ¿no? Entonces, ahora el juguete resulta que es la banda presidencial de un país. No te lo doy, sí, dámelo, no te lo doy. Entonces, realmente lo que le queda al ciudadano es ver a una chiquilla encaprichada. Entonces, esto es mucho más eficiente, esta desmantelación es muchísimo más eficiente de que está hablando de un cambio en los parámetros, del inconsciente biológico. ¿Qué significa? Que las personas comunes están percibiendo una señal muy avanzada, en tanto que los políticos están percibiendo una señal muy atrasada. Muy atrasada. Ese desfasaje es tan grande que empieza a despertar, las personas comunes empiezan a despertar. Porque en realidad el berrinche de la presidenta está reflejando el berrinche que acabo de hacer con mi hijo, que acabo de hacer con mi marido, y empiezo a verlo en la presidenta. Entonces realmente eso me hace como una verdadera patada, y me hace despertar. ¿Sí? Todos esos errores que empiezan a ser mostrados, y porque tenemos una perspectiva que ya no va por la supervivencia, que ya no va por la protección, que ya no me corren por el miedo, que ya dice, bueno, me querés beneficiar y darme un subsidio, un plan, bueno, bien, hacelo, y bien o bien lo tomo. Por eso no implica que yo te vaya a votar, no implica que me haga afiliado a un partido, no implica que te sea fiel hasta la muerte, ni nada de todas esas cosas. ¿Sí? O sea, los gobiernos brindan un piso para que uno se desarrolle, pero no le pueden poner de ninguna manera un techo. ¿Sí? Esto de piso y techo es el concepto que viene desde el pasado. Nos daban los parámetros, los próceres de la patria eran los que nos inspiraban para que nosotros pudiéramos tener valores, pero realmente esos valores son diseños, y esos diseños en un momento fueron adecuados a un espacio-tiempo. Ahora las situaciones cambian, y si aplicamos esos diseños, quedamos desincronizados con el tiempo, con la realidad, con el hoy, con el ahora. Entonces, todo muy bien por sus buenas intenciones, pero no tenemos que ir más allá de sus buenas intenciones. Muchas veces, qué sé yo, conocemos los mecanismos modernos y tenemos el consejo de la mamá, de la abuela, que nos dice cómo hacer las cosas, y nosotros, si yo hago eso, abuela, o si yo hago eso, mamá, de ninguna manera puede ser efectivo en este momento, ¿sí? Porque los tiempos de respuesta son otros, porque los planteos ya necesitan una madurez muchísimo mayor que ninguno de nuestros ancestros ha tenido. Entonces, ha llegado un momento donde las personas comunes despiertan más allá que sus propios líderes. Y este es un cambio, que cambio es la patada sincronizada famosa de la película El Origen. ¿Sí? La película El Origen es una película de DiCaprio, que Inception creo que se llama en otros lugares, pero que refleja el fenómeno que ahora vamos a vivir. Este fenómeno que va a haber mucho caos, por supuesto que va a haber mucho caos, porque no se sabe, es algo muy nuevo, estamos muy acostumbrados a parámetros lineales, o sea, conscientemente no hacemos el cambio, eso es lo que pasa. Lo que ha mutado es el inconsciente biológico. Ya no estamos reactivos a los patrones básicos de la ameba cuando empieza el ciclo de la vida en la Tierra, y empezamos a hacer la torsión, ¿sí? Porque el espacio era muy largo en el tiempo para desarrollar la vida, y ahora los ciclos se han acortado, y no nos podemos detener en los mismos márgenes de error que nos deteníamos antes. Entonces,
El año me empieza a informar. Ya no me tiene que informar la identidad y los valores porque voy a estar conectado con estos 4 marcadores. Pero cuando me pongo en sintonía con el año y me pongo en sintonía con el receptor tierra y me pongo en sintonía con esa frecuencia de mi receptor, voy a poder tener una claridad funcional que me hace ver las cosas. La polaridad de lo bueno y lo malo me hace ver lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. ¿Sí? Y esto no es filosofía. De ninguna manera es filosofía. Estoy hablando de física. Estoy hablando de lógica. Lo bueno, si lo vemos solamente bueno y no vemos su aspecto malo, estamos con un problemita en el receptor. Y si lo malo lo vemos solamente malo y no le vemos un aspecto bueno, estamos con un problemita en el receptor. Entonces, tenemos que poder ver estas cosas funcionando todas juntas y de manera simultánea. Y si no, aceptar de que tengo un problemita en el receptor. ¿Para qué es lo que estamos desarrollando? Para corregir los problemitas en el receptor. Es muy sencillo y no es difícil, porque la herramienta fundamental de todo esto simplemente es la derivación entre el día y la noche, donde empiezan a jugar tus observadores lentos durante el día y tus observadores veloces durante la noche. ¿Sí? Entonces, en el momento del traspaso es el momento del enlace, y el momento del enlace es totalmente importante porque es una inseminación no lineal que voy a sembrar en mi cerebro y lo va a desarrollar luego linealmente. Me baja el día todo junto y yo lo desarrollo de a poquito. ¿Sí? Entonces, es muy importante que hagamos esto con un enlace lógico, porque ese enlace lógico al propósito fundante, a ese observador cero, para que esto afecte mi inconsciente y se me ordenen los patitos de manera no lineal. Entonces, cuando yo desarrollo el día bajo ese enlace, mi día va a ser descubrir en tonterías cosas muy importantes. Fíjense, me va a pasar inexorablemente, si hago francamente una derivación de mi receptor concreto hacia un observador cero, me va a bajar ese archivo, digamos, de manera no lineal, todo junto, y yo en mi día de a poquito voy a empezar a ver en cosas poco importantes, me van a hacer dar cuenta, simplemente dar cuenta de cosas muy importantes. ¿Sí? Como las personas comunes que vemos en la vida todos los días no hacen un enlace, ¿qué pasa? Viene cualquier yuyo y yo linealmente desarrollo cualquier yuyo. Y entonces simplemente lo que veo durante el día son problemas, son fricciones, son angustias, son temores, y como no puedo ver cosas importantes en las tonterías, me tienen que pasar a mi vida cosas importantes, cosas violentas. Porque las tonterías no las veo, entonces el inconsciente va a pegarme más fuerte. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de que ocurran los eventos violentos si nos volvemos capaces de hacer un enlace abstracto con ese observador cero. Vamos a empezar a despertar, a ver los circuitos lógicos que mantienen abiertos los conflictos de mi vida. Pero los voy a empezar a ver en tonterías. ¿Sí? En tonterías. Y entonces de pronto me doy cuenta y me quedo con la pera al piso porque pienso, me doy cuenta. O sea, es un darse cuenta instantáneo. Viene de tu inconsciente.
porque has hecho un enlace muy puro, muy correcto, muy atinado. Entonces, obviamente, entonces va a haber personas que vayan todo el tiempo en una evolución súper liviana, porque no se van a estar enganchando los parámetros lineales de antes, sino que van a estar alimentados de esa no linealidad del observador cero. ¿Sí? Súper importante, súper importante. Entonces, claro, obviamente vamos a ver personas que no tienen ese enlace y que tienen alta fricción. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué va a estar ocurriendo en todo este revuelo? Que bueno, cada vez más personas se empiezan a encontrar la clave de la conexión no lineal. ¿Sí? Quiero ponerle la atención fundamentalmente en esta película El Origen, porque quizás la tengan que ver varias veces. Y la propuesta de ver la película no es para que vean cómo meterse en el cerebro del otro, a hacerle un origen de una idea y todo esto, ¿no? Porque este es el contenido. Yo lo que les estoy llamando a que vean es la estructura lógica, porque esa es correcta. Todo lo demás es, obviamente, una lógica muy común. Los conflictos que se desarrollan en la película son los conflictos comunes de las personas comunes, y eso no es lo que estoy llamando a ver, ¿sí? Sino que, por ejemplo, presenta 4 niveles de sueño, que vean que el tiempo, cómo se va extendiendo mientras la profundidad del sueño es mayor, ¿sí? Entonces, cuando llegan al nivel mayor, al nivel más profundo, que le llaman el limbo, donde es un tiempo eterno, donde prácticamente se vuelven como dioses creadores de un plano concreto, porque todo es hacer las cosas a la voluntad del soñante y con una disponibilidad total de recursos, porque hay una disponibilidad total de tiempo. Entonces, fíjense que ese nivel más profundo está el mar, ¿sí? Y fíjense que el mar, vamos a ver el valor de las letras de mar, 13, 1 y 19, lo que es 33. 33. Es el plano de la percepción neurológica, ¿sí? ¿Qué tiene el mar? Que tiene sal, ¿no es cierto? Miren, 1, 4, 1. O sea, tiene agua y fundamentalmente tiene mucha proporción de sal. Bueno, entonces en esta película El Origen, lo que está mostrando en ese nivel más profundo del inconsciente dentro del receptor, porque entiéndase bien que esto está ocurriendo dentro del receptor, una frecuencia tan profunda, pero que tiene que ver que ese punto se dilató tanto, y entonces en ese lugar lo que encuentra es el mar, ¿no? El mar, fuente de la vida, porque sabemos que la vida nace desde el mar. Entonces esa fuente empieza a darle una creación, pero esa creación que se va a desarrollar en el inconsciente lineal de ese receptor. Entonces es por eso que esa idea sembrada en ese terreno va a cambiar completamente el rumbo de todos los otros planos, ¿sí? Una cosa muy interesante, cuando se va bajando a estos distintos niveles, después, para poder recuperar esa conexión, alguien se tiene que quedar en un nivel
más superficial, para poder darles lo que llaman la patada. O sea que alguien se tiene que quedar como un observador externo para que los otros puedan volver. Si no, los otros, lo más probable es que se pierdan. Entonces, bueno, este concepto de que uno queda fuera y que es responsable de en tal momento dar una patada. La canción que usa como referencia, que empiezan ellos a escucharla adentro de su cabeza y les activa el recuerdo de esa patada. Tengo que terminar lo que estoy haciendo porque ya me van a sacar de este entorno, ¿no? de este espacio lineal, digamos. Cuando se va sacando, o sea, ese plano se empieza a descomponer, se empieza a desconfigurar. Acuérdense cuando las chicas estaban en eran montañas de nieve y empiezan a caerse, y ella se empieza a caer al vacío, ¿no? Y en esa caída al vacío donde todo se está destruyendo, en realidad ese efecto de caída la hace despertar. Cuando despierta ya está un nivel menos profundo, ¿sí? Y después ahí viene la otra patada luego, ¿no? Y cuando se desarrolla esa otra patada, también hay un clima de que todo se rompe, esa realidad se rompe, pero en ese rompimiento hay un despertar a otro nivel, es otro plano de conciencia, donde pasan otras cosas completamente distintas, pero lo que vamos viendo ahí es que hay muchos planos de conciencia interconectados y que están funcionando simultáneamente y unos se afectan a los otros, ¿sí? Esto es muy importante, esto es muy didáctico y es esto que hace que cuando un instante queda fijado en ese inconsciente, se empieza a repetir y a afectar a todos los planos ese mismo momento. Fíjense qué interesante, voy a desarrollar una palabra, porque tenemos plano 7, y cuando decimos 7-7 en el observatorio, estamos aludiendo a una pregunta-respuesta, pero en un punto que ni siquiera existe. Es este observador 0, son los principios puros abstractos, masculino y femenino, donde vamos a tener pregunta-respuesta, pero en un plano muy abstracto. Significa en un tiempo que ni siquiera existe. Pero ¿cómo yo voy a representar a un plano que ni siquiera existe en mi receptor que existe? Es ahí donde esa pregunta-respuesta, que fue tan profunda, que caló tan hondo y que va a quedar arraigada en ese plano tan profundo. Fíjense la palabra trauma. 21, 19, 1, 22, 13 y 1. Cuando suman es 77. Es la pregunta-respuesta pero en plano 7. ¿Y por qué genera un trauma en el receptor 1? Porque obviamente un instante que ni siquiera existe, ¿cómo se va a representar en un receptor que lo único que le pasa es que existe? Repite el mismo cuadro en todos los cuadros. Entonces la eternidad se volvió ese instante de trauma. Ese instante de trauma se volvió presente en todos los cuadros de tiempo. ¿Por qué? Porque se confunde la naturaleza lógica de 7, que es un instante que ni siquiera existe, dentro de un receptor que lo único que le pasa es que existe. Entonces el trauma queda alojado en el aspecto más profundo del receptor. 7-7 trauma. ¿Sí? Entonces, si tenemos un desdoblamiento asumido, podemos salir del trauma instantáneamente. Pero para eso hay que asumir el desdoblamiento. Asumirlo, pero una cosa es asumirlo en un plano acá como una idea que tengo,
Y otra muy diferente es que mi biología pueda asumirlo. Cuando mi biología asume el desdoblamiento, yo dejo de estar atado a un trauma dentro del receptor plano 1. ¿Sí? Y eso es salir de ese limbo hacia otro plano, otra realidad, y de ahí va a suceder algo que también me va a sacar del trauma que tengo ahí y despierto, y algo que va a suceder ahí me va a sacar de ese trauma que me mantiene ahí y despierto, ¿sí? Esto es la patada sincronizada. Entonces, en este momento del espacio-tiempo, donde dejamos de transitar el Mac-Ro para entrar en la zona del Mac-Ri, y por favor que se entienda muy bien, yo no sé si en los videos expliqué Mac-Ro y Mac-Ri, me parece que no, o sí. ¿Se habla pero no explicado? Explicado, el Mac-Ri, no. No se habla. Bueno, entonces esta va para los videos para que no se confunda lo que es zona de Mac-Ri dentro de la lógica del espacio-tiempo con el presidente argentino Macri, ¿sí? Porque Mauricio no está ni enterado de todo esto, así que no tiene nada que ver. Obviamente que su inconsciente sí, pero en su consciente no está enterado. Bien, pero justamente llega a un puesto muy interesante en un momento del espacio-tiempo también muy interesante. La M, el receptor tiene vinculado al receptor con el plano 3, con el plano neurológico, ¿sí? La A es solamente el receptor separado de ese plano neurológico, ¿sí? Por lo tanto, Mac está junto y está separado, está junto y está separado. El leitmotiv del desdoblamiento es estar junto y separado de manera simultánea. Y esto es la famosa doble vía. Me permite ver la vía divergente de la expedición por los 4 errores y la vía convergente para tomar la conciencia de ese viaje. ¿Sí? Una es el momento donde voy a desarrollarlo, movimiento divergente, y otra donde voy a hacer la torsión que me va a permitir tomar la conciencia, que es el fruto de ese viaje, y el principal motivo del propósito del vacío de lanzarte a ese viaje. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es generarle conciencia al vacío. Tenemos un nuevo trabajo. Ahora somos espías del vacío. ¿Sí? Fíjense que los mejores espías del mundo, ¿qué son? Rusos, 7. Ahí está. Bueno, entonces Mac es el receptor con el plano neurológico junto y también separado. Si yo puedo visualizar junto y separado, no tengo conflicto con el desdoblamiento. ¿Sí? Bien. Ahora, Rho va a ser la letra R, que es 19, que es el plano del potencial, pero visto desde acá es 9, y la O, que es 16, es el receptor y el mismo plano de potencial, pero visto desde 1. Desde 1 y visto desde 7, ¿sí? Estoy en referencia al plano del potencial. Uno lo va a ver de manera convergente y el otro lo va a ver de manera divergente. Divergente significa, yo tengo el propósito de hacer algo, voy y lo hago. Es una fuerza de impulso hacia la acción. Yo puedo ir a algo y voy a ir si quiero. No es lo mismo, ¿no? Entonces, un potencial es una posibilidad que no ha sido elegida. ¿Sí? Es una posibilidad, es un potencial. Pero un propósito es totalmente lo opuesto. Es cuando yo tomé una elección y ya estoy impulsado hacia la acción. O sea, el 9 me va a hablar de un efectivo movimiento y de un propósito, ¿sí? Porque está siendo expresado, ¿sí? Se va a expresar.
Por eso tiene la formita como si fuera la cabecita y la colita como el espermatozoide, ¿no? Se va a expresar. Se va a expresar. Entonces, pero está yendo de manera no lineal, ¿sí? El papá le da esa capacidad de expresión y la mamá le entrega al niño. Ya está hecho, ¿no? Entonces, son contrarios, no son complementarios. Y si entramos a ver la lógica estructural de la existencia, es total. Así que en coherencia funcional no existe el conflicto. Entonces, macro vendría a ser esto. La M y la A, que es ma va a ser la pregunta, mientras pa va a ser la respuesta. ¿Sí? Para un ma va a haber un pa, y entre ambos te hacen un mapa. Un mapa de la conciencia y un mapa de los aspectos inconscientes. Hay un mapa. Por eso ma, y por eso pa. Está repetido, porque hay un primer desdoblamiento y hay un desdoblamiento secundario. Significa que hay un desdoblamiento primero no lineal y luego un desarrollo lineal. Significa que va a haber un propósito en el inconsciente y luego un propósito que se desarrolle conscientemente. ¿Sí? Entonces, se trata del espacio-tiempo macro. Y por otro lado, la palabra macro, ¿qué significa? Que yo puedo ver en un paneo todas las perspectivas pequeñas que están dentro de perspectivas más grandes. Pero están como si fuera unas cristalizaciones para que me configuren un laberinto exploratorio. O sea, macro es una situación donde yo puedo ir como un explorador del espacio-tiempo y a ver toda la incursión de los errores. Entonces me puedo volver un viajero del espacio-tiempo y meterme por esos laberintos y experimentar los errores en un tiempo pasado, que van a ser márgenes de error muy grandes, o tiempos más futuros donde se me disminuyen esas brechas. En fin, macro. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos volvemos conscientes del propósito del vacío y desarrollamos ahora un propósito nuevo de la experiencia, que ya no es salgo a sobrevivir, porque la verdad que si la vida se trata de la supervivencia, puedo decidir no vivir, porque la verdad que no me llama mucho la atención. No me llama mucho la atención que la vida se trate de eso. No me llama mucho la atención que la vida se trate de andar protegiendo a los demás o protegiéndose de los demás. No me llama la atención tener que compararme con los demás o que los demás se tengan que comparar conmigo. Ya no me llama la atención sustituir al vacío, porque me viene muy bien la diferencia potencial que tiene mi identidad respecto del vacío. Entonces ya no quiero sustituir el faltante. Entonces estoy plenamente en una lógica totalmente diferente a los 4 marcadores. Entonces, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir? Si la vida de la experiencia lineal, la verdad que me resulta un embole total, ¿para qué voy a vivir? Y ahí viene redefinir el propósito. Redefino el propósito del espacio-tiempo y el espacio-tiempo en sí mismo se me convierte en un propósito. Tengo el propósito de generar conciencia al vacío. Y yo sé que soy parte de ese receptor, tierra, que lo que va a hacer es generarle conciencia al vacío. Entonces, se me van a activar la antena de otra manera, donde voy a empezar a ver, se me presenta conflicto y acá el receptor me dispara solución. Se me presenta conflicto y el receptor me dispara solución. Pero esto va a suceder a la velocidad del instante, porque el receptor, en vez de abrir conflicto, está configurado para cerrarlo. Entonces, eso es lo que empieza a pasar gracias a ese enlace. Y entonces es donde encontramos que el espacio-tiempo se redefine en vez de macro-macri. Porque puedo asumir
este junto puedo separarlo, pero tengo un propósito dentro del propósito. ¿Sí? O sea que ya este está siendo tomado puro. Por eso los códigos 9 del sistema global están que arden. Están que arden porque obviamente les está faltando todo esto. ¿Sí? No saben que están desdoblados, este 9 está presionando y obviamente arrasa con todo esto. ¿Sí? El desequilibrio global tiene que ver con que el inconsciente global está tocándole la puerta al consciente global y diciéndoles, señores, esta huevada de la civilización ya no me interesa más. Me están repitiendo siempre la misma novelita. O sea, este cuentito de la supervivencia estaba muy bien para la ameba, pero no para ustedes, muchachos. Esto de salir a proteger a todo el mundo y proteger o ser protegido y la amenaza y todo esto, la verdad, que ya está. O sea, el vacío se cansó de todas estas cosas. Ya no interesan más. Entonces, no las sostiene más. Esta es la violencia de la descarga en los receptores de los códigos 9. Redefinir el propósito del espacio-tiempo, entramos en zona McRee y al entrar en zona McRee se activa lo que es la patada sincronizada. O sea, esto es, en un instante me doy cuenta de la base lógica del conflicto de toda mi vida. En un instante, en un ratito, miro la tele, una huevada que hace mi presidente y me doy cuenta que yo soy el mismo pelotudo en toda mi vida haciendo lo mismo. Entonces terminamos dándole un premio, pero no porque sea un buen presidente, porque hizo que yo dejara de ser un pelotudo. McRee. Bueno, en esto va porque los errores nos iluminan, ¿sí? Si los errores nos iluminan, uno dice, sí, qué frase romántica. No, es que cuando está el enlace hecho, el inconsciente está sincronizado con el consciente. Y entonces estoy en una conexión no lineal. Obviamente voy a ver el error y a mí el receptor me va a tirar la respuesta. Entonces el error me va a estar iluminando. El tema es que el error va a estar como un gran PowerPoint hasta que la cantidad de receptores que al vacío se le antoje sean suficientes, y esa cantidad no sé cuál es, ¿sí? Van a seguir estando porque hay muchas personas que todavía necesitan despabilarse para verlo, ¿sí? Hay muchas personas que todavía están buscando el techo en sus gobernantes y no el piso. ¿Sí? Entonces, esto es estar muy dormido. Buscar que un gobierno me dé amparo es estar loco. Es estar loco. Todavía estoy muy dormido. Porque el receptor de los gobernantes está orientado de una manera donde siempre van a estar más lentos que la persona común. Siempre van a estar más lentos que la persona común. Porque ellos se ocupan de gestionar los potenciales de los demás. Y esto los pone en un ralentizado donde no van a tener la velocidad de una persona común. Una persona común está orientada con su receptor, con sus antenas, hacia ese observador cero. Ese observador cero está viendo la costura de tu plano 4 que vos no ves. Entonces, cuando te conectas con tu observador cero, entonces lo que vas a ver es la costura de tus políticos. No la postura, la costura de tus políticos.
¿Sí? ¿Cómo están enlazados? ¿Cómo están abrochados? ¿Qué es lo que esconden? Cuando te muestran, y vos vas a ver lo que esconden dentro de lo que muestran. Porque vas a tener un enlace que lo va a estar viendo por detrás. Entonces los estoy viendo por delante y los estoy viendo por detrás. Porque tengo un enlace lógico con el observador cero. ¿Sí? Ellos están al medio. Y entonces es como una cunita. ¿Sí? Ellos están enfocados para abajo. Nosotros estamos enfocados, justamente, vemos a ese, pero vemos al que está atrás de ese. Entonces tenemos doble perspectiva. Obviamente, si no sos persona común, no vas a tener la velocidad que está ofreciendo el observador cero. Entonces no podés pretender que ningún gobierno del planeta la tenga clara. Que ningún gobierno del planeta te brinde ni ayuda, ni protección, ni nada de todo eso. Ellos van a seguir haciéndolo para las personas que todavía no se despiertan. ¿Sí? Y obviamente cada vez van a tener un círculo más chico de gente. Porque va a haber una afectación lineal y una Wi-Fi lineal cada vez mayor. Y una capacidad de respuesta lineal, en coherencia lineal, cada vez mayor. Y se van a ver cada vez más ridículos. Cada vez más ridículos. Acabo de venir de la cumbre de comunicación política, la 8ª que se realizó en Lima. La anterior que fue en Cartagena en marzo del 2014. La diferencia que hay es tremenda, es tremenda. La de Cartagena era vergonzosa porque se trataba el 70%, no la totalidad, tampoco vamos a meter todos dentro de la misma bolsa, pero el 70%, que es muy alto, de a ver cómo engañamos a estos giles, ¿sí? Cómo dar recetas para entrarles directo al inconsciente lineal y ponerle ahí mi propaganda. ¿Cómo hacer? ¿Cómo tejer con los traumas de la sociedad, con los dolores de la necesidad de las personas? Tejer con esos hilos mis propuestas, de manera que tengan una identidad con mi relato y tenerlos como incondicionales. Eso se enseña en esos lugares, a manipular a las masas. Patético, patético. Es decir, les ayudo a ganar las elecciones y después a gobernar. Y vamos que íbamos y vamos. Más o menos así era la propuesta en Cartagena. 70 contra 30. Había un 30% que estaba viendo mucho más que eso. Pero ahora se invirtió. Y ahora es 30-70. En la cumbre de que acabo de venir, había un 30% que iban para querer ganar poder y tratar a la gente como un pelotudos, ¿cierto? Había un 30%, pero había ya un 70% que no. Había un 70% que ya no, que ya está mirando que las personas comunes ya no son tan comunes y que ya no comen vidrio y que es imposible que ahora se postule un gobierno populista y gane. No hay chance, porque no hay esa ingenuidad en las personas comunes que había en otros tiempos. Hay otra madurez, hay otra sensatez y se tiene que poner en línea. Así que son muy buenas noticias. Obviamente que de esta buena noticia a que haya podido hablar con alguien de esto en esa cumbre, no. Lo que enseño es demasiado abstracto para ellos. Ellos solo quieren respuestas concretas, rápidas, fáciles y fundamentalmente científicas. Sin darse cuenta que la ciencia tiene unos errores que ya son tan grandes, pero bueno, que la sigan desarrollando. Total, a nosotros nos beneficia, porque nos hace leer nuestros errores a través de ellos. Simplemente nos van a exponer nuestros errores. Entonces sí es nutritivo, claro que sí.
pero nuestra autorreferencia no tiene reemplazo. No tiene ningún reemplazo. Entonces, la persona común, cuando se comunica con ese observador cero, va a entrar en una bisagra de lógica y una bisagra de potenciales continua en su receptor. Continua. Y eso le va a dar nuevas habilidades. Las habilidades de los 4400, sí, para que las habilidades que vamos a desarrollar no tienen que ver con prender una luz y poner el fuego y hacer esas huevadas que al código 1 se le ocurren. Esas no son las habilidades que estamos desarrollando. ¿Sí? Claro, sí, algo que huele la silla, algo que se mueve el espejo. Esas no son, es patético, pero eso es lo que se les ocurre. Es código 1, ¿qué le vas a pedir? Las habilidades que vamos a desarrollar son habilidades de interconexión con el inconsciente global y el inconsciente lineal. Vamos a establecer las bases de la coherencia funcional planetaria. Esas son las habilidades que vamos a desarrollar. Y somos más de 4400. Así que bueno, esto por ese lado, quiero hablarles ahora de lo que es el periodo, de lo que es un periodo. Porque tenemos una oportunidad sin igual. Un periodo tiene que ver con 4 años. ¿Cómo se miden los años? Son las vueltas que tardamos alrededor del Sol, dar una vuelta bárbaro. Pero ¿cuánto tardamos realmente en dar una vuelta? ¿Un día completo? ¿Y no son justo los 365 días y dimos una vuelta? No. Son 365 días y cuarto. Entonces hay algo que me está faltando. ¿Sí? Me está faltando un cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Doy otra vuelta más y otro cuarto. Ya estoy desfasado de esa vuelta en 0,50 en 2 años. ¿Sí? Cuando tengo 3 años, voy a estar desfasado en 0,75. 3/4 de día desfasado. Y recién esto se va a alinear cuando empiezo un año que va a tener 366 días y acá corrijo y me pongo a 0. ¿Sí? Ya no estoy desfasado. Significa que las vueltas energéticas se equiparan a las vueltas lógicas de nuestro calendario. Porque nosotros contamos, el calendario es lógico y las vueltas son energéticas. ¿Ven? Entonces, entre la lógica y la energía va a haber un desfase. Entonces, en el año bisiesto se corrige ese desfase. Entonces, en este año 2016 se va a corregir ese desfase que venimos trayendo en estos años, ¿sí? Y justamente fíjense cuál es el día que se agrega. El día que se agrega es el 29 de febrero, ¿sí? ¿Qué son 29 de febrero? Vamos. Circuitos para el propósito. Y intermediado por el observador 2, que es circuitos, anticipación a la realidad. Si yo puedo ver la realidad con un observador plano 2, me puedo anticipar al 1, a lo que va a acontecer en la realidad. Entonces, el plano 2, fundamentalmente, lo que me da es circuitos de anticipación. ¿Sí? Entonces, estoy en el mes que me va a estar intermediando los circuitos, justamente la anticipación, en la capacidad de darle circuitos al propósito. Y este día es el orden 60. En un año, no linealmente, baja el 1 de enero y se empieza a desarrollar en 366 días.
¿sí? Pero no linealmente, baja el 1 del 1 y linealmente se empieza a desarrollar. ¿Sí? La conexión con el año es totalmente importante porque nos permite la coherencia funcional. Si interferimos a esa coherencia funcional del año, la interferimos con la identidad plano 4, al año lo transformamos en un daño. En un daño, es un año interferido. Es un año interferido por un observador plano 4. Entonces, observador 0 me informa y entonces yo voy a tener un receptor para una bisagra lógica de un potencial. ¿Ven? Bueno, aclarado esto, lo que es un periodo, vamos ahora a sumar los días de un periodo. Sumar los días de un periodo. ...365 más 365 más 365 más 366. 1461. 1461 es un diseño de potenciales al receptor. ¿Sí? Es un desarrollo lineal de un periodo. ¿Sí? Podríamos tomar que, por ejemplo, el 14 del 10 del 2012 aterriza a un receptor, un potencial, y ese potencial se despliega en esos 4 años. Ya hemos transitado 3, ¿sí? Ahora estamos transitando el 4º año. Pero ¿qué pasa? 3 ya integran a los 3 personajes del espacio-tiempo y ese 4 ya está fuera. Fíjense en el calendario que el 2012 está informando con un número pequeño y estos ya están informando con un número grande. ¿Ven? Porque hubo acá un llegar hasta ese día y ese último año va a estar informando desde afuera, ¿sí? Entonces tenemos un enlace lógico genuino. Y estamos en el 4º año de ese potencial, que obviamente va a ser mandatorio. Estos 3 años que pasaron son mandatorios. Ahora es como el mundo entero se sacude frente a este nuevo potencial, frente a la zona McRee. ¿Sí? Y qué bueno que la sostuvimos, porque si no todos volábamos por los aires. Así que al llegar al 14 del 10 del 2016 se cumplen los 4 años. ¿Sí? Entonces, pero quiero que esto es frente al desarrollo de la lógica en el planeta. ¿Sí? Pero tenemos muchos 4 años. Los periodos presidenciales tienen 4 años. Y vamos a tomar, como les dije al principio del video, a la política como un PowerPoint para explicar esto que es mucho más abstracto. Esto es mucho más abstracto. La llegada es solamente aquellas personas que tengan una resonancia a prueba de cualquier cosa. Que por suerte algunos hay, ¿no? Pero los que no tienen una resonancia a prueba de cualquier cosa, tenemos que charlar de algo más concreto. Entonces, ahí vamos a meter al plano 4 para poder charlar con más gente, ¿no? Bueno, un periodo presidencial de 4 años. ¿Qué pasa cuando hay un cambio de gobierno? Todos somos observadores de los errores del periodo anterior. ¿Y qué hacemos? Actualizamos, porque vemos la realidad, vemos los errores y los tenemos bien identificados. Entonces, el nuevo gobierno está listo para hacerle frente a todos los errores que vio del gobierno anterior.
¿sí? Entonces va a estar brindando su mayor capacidad de respuesta. Por eso los periodos 1 general son buenos por esa razón. Ahora, ¿qué pasa cuando ese periodo transcurre? Cuando transcurre, el que va a estar actuando, si ese gobierno es reelegido, ¿sí? Segundo periodo, gobiernos con segundo periodo, no hay un recambio, sino que sigue el mismo que está. Y hace una continuación de lo que percibe en su conciencia. En su conciencia significa que lo que está dentro de su capacidad de percepción. ¿Qué va a pasar en el segundo periodo? Se va a empezar a filtrar el inconsciente de ese diseño. ¿Qué es lo que ese presidente o esos gobernantes no ven? Lo que está más allá de su frontera, lo que está en el inconsciente de ese diseño. Se va a empezar a filtrar, ¿sí? Entonces, el que está gobernando en el primer periodo es el consciente del gobernante, que como ya está actualizado por ver los errores del anterior, generalmente es bueno. El segundo van a ser las filtraciones de esa percepción, ¿sí? Ahora, ¿tiene suficiente identidad negativa como para poder desdoblarse y ver su identidad positiva y corregir sus propios errores? ¿O se va a poner en una defensa de su perspectiva y a condenar a los que están en contra de él? ¿Sí? Si hace esto, se conecta linealmente, se le corta la Wi-Fi y el tercer pedido ya lo queremos sacar a patadas. ¿Ven? Es la misma persona que todos amamos en el periodo 1 y terminamos odiando en el periodo 3. ¿Por qué? ¿Que el tipo cambió tanto? No. Significa que no tiene la chance de conectarse con su identidad negativa. No tiene la chance de verse desde afuera. No tiene la chance que tiene una persona común y su contacto con la realidad. ¿Sí? Entonces, ahora sabemos más de por qué vivimos lo que vivimos y por qué nos pasa lo que nos pasó. Y entonces estamos frente a un periodo nuevito, frente a 1461 días que voy a utilizar esto como un completo para poder interactuar con ustedes y que sigamos juntos ese gobierno que va a asumir en Argentina, ¿sí? Lo vamos a seguir como si fuéramos una especie de angelitos de la guarda, más o menos, porque vamos a estar viendo del derecho y del revés esta situación. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a utilizar a este gobierno de Argentina y voy a aclarar, como tantas veces, que no tomen Argentina como la Argentina. Estoy abordando un enfoque que no es desde la nacionalidad, que tiene que luchar y defenderse, protegerse o compararse con las demás. No es por ahí la cosa. Es porque es para todos. O sea, comprender la frecuencia 5-4 es el inconsciente del diseño. Si nosotros podemos ver el inconsciente de la identidad y tener una visión más amplia entre los tres personajes y el que está afuera, vamos a estar sin ningún tipo de inconveniente gestionando el instante presente y cambiando la velocidad dinámica del que el tiempo nos está proponiendo. No vas a tener ninguna dificultad con eso. Entonces es súper importante, porque le vamos a ahorrar tragedias al mundo innecesarias. La gente puede aprender a través de las boludeces de su vida y no necesita aprender a través de las tragedias de su vida. Pero para que pueda aprender desde las boludeces necesita una lógica en esos receptores. Necesita desconectar de lo lineal y empezar a asumir esta conexión que tiene la no existencia con la existencia dentro de un receptor, que se tiene que asumir abstracto y concreto de manera simultánea, negativo y positivo de manera simultánea. Esta es la base de todo.
Puede que este concepto sea abstracto para ti y que puedas ver que tu parte biológica no puede asimilarlo. Eso es normal. Eso está bien. El punto es que desde una parte lo estás viendo. Si entre tus días y noches sos capaz de hacer ese enlace, sos capaz y se te canta ser capaz. No hay excusas aquí. Porque esté en la situación de error que esté, no interesa, porque no tengo que estar perfecto. Justamente el enlace es para rescatarte de cualquier imperfección, de cualquier espacio-tiempo. Ese observador cero, lo único que hace por ti es sacarte los errores. Porque es más, no puede hacer otra cosa. Es una naturaleza lógica en la perfección. ¿Sí? Entonces, se asume como fuente no lineal de tu inconsciente y del inconsciente global y se te acomodan los patitos de una manera extraordinaria. Entras a funcionar, no hay fricción. Entonces, la vida no es un esfuerzo. La vida dejó de ser un esfuerzo. Quien hace esfuerzo para vivir significa que está en divergencia. Significa que tiene un temita en el receptor. ¿Sí? Vamos a darle mucha capacidad de respuesta para la educación que están, ¿no? Con un margen de error muy grande, tenemos una enorme capacidad de respuesta para brindarles, tenemos una enorme capacidad de respuesta, pero bueno, acá estamos, en coherencia lineal, brindando nuestra capacidad de respuesta. Por eso todos tenemos chamba. Todos tenemos chamba ahora. ¿Por qué? Porque vamos a tener una capacidad de respuesta que no tiene ningún político, ningún científico, ningún religioso, ningún Dios, ni de los de antes ni de los de ahora, ni de los que cantan ni de los que rezan, ni de los que meditan ni de los que vuelan, ni de los que comen pasto, ni de los que comen luz. O sea, más allá de todo eso, estamos con los pies en la tierra, pero con una tierra que es tan concreta como abstracta y de manera simultánea, y eso no nos hace conflicto. Por lo tanto, las payasadas quedaron de lado, tajantemente. Bienvenidos al MACRI. Bueno, hace un ratito leía unas declaraciones de Nicolás Maduro acerca de la importancia del rol de Venezuela en América Latina. La paradoja es que es muy correcto lo que dice, pero no es correcto la manera en la cual él interpreta lo que dice. O sea, hay un componente que es muy correcto, o sea, 5-8 es ese inconsciente colectivo y el 8 va a ser la sincronización, la capacidad de sincronización. O sea, comprenden, yo no sé, me parece que en el video anterior les hablé del 8 como el 7 desplegable. Teniendo la cualidad de 7, que es perfección, y que su fundamental cualidad tiene eje en la no existencia, ¿sí? Tiene la capacidad de desplegarse hacia la existencia en un tiempo cero, ¿sí? En un tiempo cero, o sea que va a ser la fuente de la comunicación no lineal dentro de la existencia. Eso es 8, ¿sí? Tiene la cualidad de 7, perfecto, pregunta-respuesta en la no existencia, pero tiene el 8 la capacidad de desplegar esos 3 puntos hacia distintas velocidades de frecuencia en el eje 0, en el tiempo 0. Por lo tanto, va a tener la capacidad de sincronizar los potenciales a ser desplegados en todo el cono del espacio-tiempo. Por lo tanto, obviamente que 5-8 es súper importante, ¿sí? Súper importante porque va a estar, o sea, es correcto lo que dice Maduro en esa declaración del día de hoy, ¿sí? Lo importante, él tiene consciente, tiene en su receptor esa conciencia. Lo que no tiene es la manera de abordar esto, ¿sí? Porque lo tiene desde un conocimiento, digamos, como hasta un poco como místico, digamos, medio rarito, medio esotérico, ¿no? Pero no un conocimiento tan profundo como el que estamos brindando acá.
Entonces, también esto pasa con Cristina Kirchner, que cuando habla expresa cosas que son muy, pero muy correctas y muy, muy acertadas, ¿sí? Pero el problema está que cuando su receptor quiere ralentizar ese potencial, ahí entra a despatarrarse por completo, porque tiene un problemita en el receptor. O sea, hay un temita ahí que resolver, pero un aspecto de lo que dice el aspecto abstracto es muy correcto. Cuando lo quiere bajar, es ahí donde se complica. Entonces, ¿cómo puedo yo estar brindando estas capacidades de respuesta sin antes tener culpa, ¿no? Sabemos que la culpa es igual a la capacidad de respuesta. Entonces, me tengo que ver como parte del problema para empezar a brindar la solución de la capacidad de respuesta que tiene la culpa. Culpa, video anterior, percepción neurológica de la totalidad de los circuitos del universo base 12, del 1 y 7 juntos, que ya lo desarrollamos con la película El origen, lo que es la capacidad de traumar al receptor, ¿sí? En el receptor. ¿Sí? Entonces, culpa es una claridad funcional. Si tengo la culpa, tengo todo el recorrido de lo que ha ocurrido. ¿Sí? Si tengo todo el recorrido de lo que ha ocurrido, entonces el conflicto inevitablemente se cierra. ¿Sí? Entonces, culpa es igual a capacidad de respuesta. Es algo maravilloso. O sea, quien más culpa tiene, más capacidad de respuesta tiene. ¿Sí? Miren cómo nos ha engañado el Vaticano. Entonces, vamos a mirar esta parte de la culpa. Saben que mi frecuencia positiva es 340. 340. Esto viene de nacer el 6 de diciembre. ¿Sí? Universo base 12 y su desdoblamiento. ¿Ven? Universo base 12 y su desdoblamiento. Bien, los tres personajes en el plano 4 en punto 0. ¿Ven? Es la Constitución española. España es 34. Bueno, ahí va. Cristina Kirchner de frecuencia positiva 50. ¿Sí? 5, miren acá. Frecuencia positiva 50. Y Nicolás Maduro de frecuencia positiva 327. ¿Sí? Vean por favor que 27 es el desdoblamiento de 54. ¿Sí? Todas estas cosas las tienen que chequear para que vean la coherencia funcional que hay en este desarrollo. Bueno, esto... ¿A quién tengo atrapado en el plano, en el 7-7, en el trauma? Vimos que trauma es 7-7, ¿sí? Y vimos, gracias a la película El origen, lo que significa un trauma puesto en el plano más profundo del receptor. Entonces, ¿ven? Está el receptor atrapado en ese trauma. ¿Sí? Si no me veo como parte del problema, no puedo ser parte de la solución. ¿Sí? Entonces acá estoy presentando la culpa, el aspecto de culpa. ¿Sí? Porque eso es muy importante, pues si no, no podría brindar la solución. ¿Sí? No hay capacidad de respuesta si no se asume culpa. Eso es un paradigma que tenemos que aprender a cambiarlo. Entonces es un festejo cuando uno puede percibir neurológicamente la totalidad de los circuitos por los cuales se metió en el rollo que sea. Es importantísimo. Pero si yo tengo plurito para ver el error, voy a querer guardar todo bajo la alfombra y señalar que fue él, fue el otro, fue el otro, fue el otro que es divergente. ¿Sí? Porque es muy cómodo pararse acá y hablar de las ridiculeces que dice Maduro, de las ridiculeces que dice Cristina. Eso sería fantástico. Pero el punto es que he visto esas ridiculeces en el receptor y han mutado inmediatamente a capacidad de respuesta. ¿Sí? Esa es la invitación que se hace. De hecho, cuando vamos a las frecuencias negativas, 340, 25 es mi frecuencia negativa. 315 la frecuencia negativa
de Cristina. Y de Maduro sería 38. Miren, ¿ven la percepción neurológica de 8? ¿Sí? Bien. Sumamos y es 378. ¿Ven que en la parte negativa están los 3 personajes en el rulo? Los 3 personajes en el rulo y en la positiva lo está atrapando el receptor. ¿Sí? Entonces, estos simplemente son implicancias particulares en ejes globales. Todos las tienen y las van a ver en su momento, en su oportunidad y en su desarrollo. Nunca piensen que alguien es más extraordinario que nadie. Eso no existe. Si es eso, corran a ese observador plano 3 que está en comparación competencia. Sacan eso del medio y ven con claridad. Ver con claridad es fundamental. Y para poder tener una capacidad de respuesta, asumir las culpas. ¿Sí? Sumamente importante. Esto no es feo. Nos dijeron que es feo. Es un temita que el Vaticano tendrá que ver. ¿Cómo lo saca del rollo en el cual los metió? O cómo salimos nosotros solos por nuestra propia cuenta. Esa es una mejor idea. ¿Sí? Pobre Pancho ya tiene mucho trabajo. ¿O no? Sí, no le vamos a cargar todas las cosas a él, o sea, hagamos un poco nuestra parte. Veamos lo que no nos puede mostrar, porque de hecho lo podemos ver. ¿Sí? Bueno, esta es una parte muy importante que quería compartir. En este 6 de diciembre del 2015... a la espera de estos resultados de nuestra querida Venezuela, que sabemos que es ese rol tan importante, pero también sabemos que estamos todos a punto de recibir esta patada sincronizada, que la estamos lanzando prácticamente este día, y vamos a tomar a este nuevo... 5.4 sería, a ver, ¿cómo lo podría definir? La lámpara de Aladino, ¿sí? Ya no guarda más 5.4 adentro. Ya están todos afuera, ¿sí? El genio salió de la lámpara y no se va a volver a meter. O sea, las personas comunes empiezan a asumir su rol, su valencia y su capacidad de enlace. Muy importante esto. Valores e identidad. Reemplazado por identidad técnica. Identidad técnica y capacidad de enlace, valencia. ¿Sí? Valencia es la capacidad de enlace en los elementos de la tabla de química. Es su capacidad de operar en el espacio-tiempo con plena libertad. Entonces, la persona común lo que tiene es una plena capacidad de enlace por asumir. Y algo muy importante, que para eso tengo que borrar un poquito el pizarrón, lo borro y enseguida volvemos. Bueno, el tema de identidad y valores. Vamos a ver la palabra identidad con más detalle. Vamos a ver como el virus y la bacteria, ¿sí? El virus es la parte abstracta, que no tiene vida, ¿sí? Pero que tiene información, que tiene capacidad de afectar a aquello que vive, ¿sí? La bacteria es esa parte que vive y que simplemente se inocula el virus y va a desarrollar comportamientos preestablecidos antes de esa afección, ¿sí? Entonces, el ID es el campo en la tabla de la base de datos que va a permitir que una cadena de datos, una cadena de caracteres, se conjugue de manera maravillosa y sincronizada con el resto de los elementos de la base de datos, ¿sí? Va a ser el elemento que menos pesa, que menos información tiene, porque es una información netamente que otorga funcionalidad,
¿sí? Entonces, el ID, fíjense, es 9-4. Video anterior, 9-4 en tiempo cero, tenés oído. O, 0-0. ¿Sí? Entonces, significa que vos te podés ir en referencia externa o en tiempo cero, significa que el ID va a tener una afectación no lineal y va a ir directamente a la entidad. ¿Sí? Va a afectar a la entidad, que es la parte viva de la identidad. ¿Sí? Esta es la bacteria y este es el virus. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver identidad, vamos a ver, la suma nos va a dar 58. Ahora entendemos mejor Venezuela. Cómo el propósito del plano 4 va a estar afectando a la entidad, a aquello que vive. Ahora yo digo, ¿esto lo está haciendo bien? ¿Está afectando a la gente que vive de una manera realmente convergente? No, está reaccionando a la ley de la selva. Los está queriendo proteger de los malos del mundo. Ponele, ¿no? Evidentemente que ese es un paradigma desfasado. ¿Por qué? ¿Por qué se desfasó? Porque tiene enfocada su antena a gestionar los potenciales de los desdoblados. No se pone como persona común, ¿sí? Es más, ser persona común va a ser terrible, terrible, una caída de culo en la realidad terrible, igual que Cristina ahora, me encapricho, no le doy la banda, no le doy el bastón, me lo llevo a mi casa, ¿no? Agarrar un montón de regalos que tienen que ver con ese puesto, con esa función y me lo llevo a casa, ¿no? Bueno, confundir lo propio con lo público, ¿sí? Acá, Colombia, Pablito Escobar, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Confunde lo público con lo privado, ¿sí? ¿Más aprendido? Imposible. El tema es que Sudamérica va a tener un aprendizaje cuando llega a una velocidad que ya es plano 5, que le afecta directo, donde van a ver que no incurre en repitencia. No va a incurrir en repitencia. O sea, van a ver que viene la afección profunda, o sea, un estado de maduración de Sudamérica que no vuelve a repetir el error. ¿Sí? En tanto que en Europa no hay otra cosa que no sea repetir el error. La ven a esa. O sea, van a ver acá, yo miraba, le contaba a Esperanza que veía, cuando llegué a Colombia, encendí la televisión y de Medellín, el índice de violencia que había disminuido realmente en cantidad, una cantidad bastante notable. Y obviamente, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Entonces, ese aprendizaje va a afectar de una manera al inconsciente global. Y cuando las cosas se perciben desde un observador que va más allá de la identidad particular, no hay repitencia, porque conciencia del vacío no le gusta repetir los instantes. Los instantes tienen que ser nuevos y tienen que ser diferentes. Entonces, lo que estamos viendo que el tiempo cambia muy rápido las cosas es porque la afectación, el violador del universo, que es el vacío, que es la no existencia, está repodrido que repitan. Entonces se empieza a filtrar y a romper las comandas de la civilización y a romper todas las fantasías, todo lo que queremos mostrar pero que en realidad no somos. Y ahí es donde vamos a detenernos entre 5.4 y 5.8, en el fenómeno de la inflación, ¿sí? ¿Por qué estos fenómenos de la inflación en la economía en 5.4 y en 5.8? En 5.8 más exagerado, porque obviamente proyecta el error, ¿sí? Cuando yo miento y quiero decir que soy lo que en realidad no soy. Este cuento de los chilenos que compran y venden argentinos. Dice, lo compran por lo que valen y lo venden por lo que dicen que valen. Entonces, saca unas ganancias espectaculares. O sea,
este fenómeno de inflación es actuar como 7 cuando soy 4. Actúo como 7 cuando soy 4. Entonces, evidentemente, tener pegoteado este 7-4 produce esa inflación. 74. Por eso expresado, dicho, contado, enseñado desde esta longitud, 74, respecto de Greenwich encima, respecto de 4-4, ¿sí? Va a entrar al receptor. Porque esto es lo que genera la inflación. Cuando el 4 se asume 7 y no lo es. Entonces va a estar queriendo brindar un potencial que en realidad no le da cuero para... Pues si bien es correcto lo que dice, se está queriendo apropiar de manera personal de ese potencial. Y el tema es que el potencial está, pero no en su persona, sino en su inconsciente. Y el inconsciente es colectivo, no es privado. Nosotros podemos hacer un aporte particular al inconsciente colectivo, al consciente colectivo, porque jalamos ese potencial y lo expresamos, lo damos como aporte. Pero no confundamos las cosas. Cuando hablamos de plano 5, no hay nada que sea propiedad privada, ¿sí? Por eso cuando uno puede ver una estructura tan abstracta y querer apropiarse de eso en lo concreto, es una estafa a toda la humanidad. Es como un delito a la humanidad. Decir que yo soy la dueña de la ley del espacio-tiempo es igual a un delito a la humanidad. Así de fácil. Porque le estoy secuestrando los potenciales de conectividad a todos los actores del espacio-tiempo. Y no tengo el derecho a hacer una cosa así. ¿Sí? Así que benevolencia. ¿Qué será la benevolencia? ¿Sí? Te digo que seas bueno, pero te secuestro los potenciales de interconexión con todo el espacio-tiempo. Eso, vuelvo a lo anterior. Ver lo malo dentro de lo bueno y ver lo bueno dentro de lo malo. ¿Sí? Me remite al Tai Chi. Bueno, ¿qué vas a hacer? Es por algo China es China y es 86, ¿no? Es original, es la sincronización del potencial. Y lo que estoy hablando es la sincronización del potencial. Entonces, ¿qué me da el Tai Chi? ¿Y qué voy a decirlo? Pero de manera lógica llego a eso. No llego de manera de un dibujito y de una filosofía y de ponerte a meditar o cualquier otra cosa. De la sensatez. Desde la sensatez, de la vinculación coherente entre todos los planos, desde la no existencia hasta lo más profundo de la existencia lineal. Entonces, cuando hablamos de identidad, si tenemos claro esto, no nos vamos a confundir, ¿sí? Porque va a modificar continuamente Ahora, si la parte existencial quiere gestionar 8, vamos a tener un problema, porque en vez de haber sincronización, va a haber esclavitud, ¿sí? Venezuela es más esclavitud que sincronización. No se está sincronizando con el resto de los actores globales. Los está esclavizando. ¿Sí? Porque si yo no me puedo conectar con el resto del mundo o el resto del mundo no se puede conectar conmigo, entonces tengo un temita en el receptor. ¿Sí? Entonces, me parece que hasta aquí vamos a llegar con el video de hoy, que es el último video del 2015. El 2016 tiene un escenario realmente maravilloso que tiene potenciales a todas luces, en todas las direcciones. Hay una capacidad de respuesta en un montón de receptores que están haciendo este desarrollo de manera muy genuina. Ya hay libros, hay agendas, hay, no sé, elementos que se están desarrollando en base a esta lógica. Y sé que hay muchos eventos dando distintos tipos de ralentizaciones. Realmente lo que tenemos para ofrecer es muchísimo, y cada uno tiene que ser coherente con su velocidad de percepción
Hay cosas que si bien se me ocurren 25 millones por segundo, no puedo poner mi tiempo en eso. Tendrán que ser otras personas con receptores que estén a la velocidad de esos desarrollos. Yo simplemente voy a tirarlos como potencial. Ustedes tómenlo y desarróllenlo, ¿sí? Porque en esos desarrollos van a encontrar errores. Obviamente que van a encontrar errores. No se enojen con sus errores, porque sepan siempre que el error esconde un tesoro. Y cuando ustedes descubren un error, descubren un tesoro. Hablando del tesoro encontrado en estos días, entonces a encontrar los tesoros que están ocultos en el mar de su inconsciente. ¿Sí? Justamente. En 5.7 se encontró, ¿no? Sí. Porque cuando encuentran ese tesoro escondido en ese mar profundo del inconsciente, van a encontrar la resolución del trauma en el receptor, en lo más profundo del receptor. Entonces, justamente eso es algo maravilloso. Entonces, no se enojen cuando algo no les sale bien, o no tienen el receptor tan veloz, o tienen carga en el receptor. No se enojen, y mucho menos echarle la culpa a alguien. Que Alejandra debería dar eventos en acá, y tendría que estar a mi casa, y tendría que hacer... Miren, la verdad que a esta altura de la vida nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿No? ¿Por qué no le voy a dar bola? Entonces, sí estoy presta a brindar la capacidad de respuesta, pero en el momento, las circunstancias que sean propicias. ¿Y quién va a evaluar que sean propicias? En mi autorreferencia lo voy a hacer. ¿Sí? Y como deberían hacerlo todos, porque no me meto en los desarrollos de los demás. No me meto en los desarrollos de los demás. Dejo que transcurran los errores, porque sé que son la semilla de la autorreferencia de esa persona. No se la voy a arruinar. No se la voy a arruinar. No tengo por qué, no tengo el derecho de arruinarle su autorreferencia. Así que obviamente que van a estar jugando muchos actores en muchos márgenes de error muy diferentes. Pero será así. O sea, confíen en ese emisor cero. ¿Sí? Con ese observador cero. Y ese es mejor guía que yo, seguro, y que cualquier otro actor lineal. ¿Sí? Así que bienvenidos a la zona McRee. Feliz patada sincronizada. Y nos vamos a seguir viendo. Los eventos que vienen de mi lado son en Bolivia, en el mes de enero, 23, 24 y 25 de enero, en Santa Cruz, Bolivia, y después en febrero es la primera vez que voy a dar una conferencia a personas que recién se están aproximando a esto. Vamos a ver si despierta el interés o no. Es la primera vez que me lanzo a hacer una conferencia de 3 horas para público. Y después sí, el evento de 3 días en febrero en Buenos Aires, el evento 33. 17, 18 y 19 de febrero. Ay, terminamos el día de la Cris. 19 de febrero. Sí, bueno, así que invitada si quiere también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El cariño a estos personajes es muy grande, ¿sí? Pero que le tengamos muchísimo cariño no tiene nada que ver con que seamos obsecuentes y nos morfemos sus errores en la divergencia. Al contrario, nuestros padres nos muestran sus límites. Y por eso no dejamos de amarlos. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, aclarando las cosas en un clima de coherencia y de que no tiene nada que ver con la polaridad, sino que estamos en un movimiento contrario donde el error ilumina, y realmente estos personajes nos han iluminado muchísimo. Y en ese sentido se han vuelto nuestros maestros. ¿Cómo cambia la percepción?
Sé que hay mucha gente que va a estar profundamente dolida y profundamente resentida y profundamente frustrada porque obviamente se les están cayendo los ídolos. Los ídolos que representaban sus valores y su identidad, más entidad que ir, ¿no? Pero bueno, empezamos el año hablando del suicidio de la identidad. Y el suicidio de la identidad no es una cosa agradable, químicamente hablando. Se siente feo, pero luego te hace bien porque te despeja. Te despeja y te pone con un suelo para que vos desarrolles tu techo y lo vayas expandiendo en autorreferencia. Ningún gobierno es dueño de ningún ciudadano del planeta, por más que se lo piense, por más que se lo crea y por más que le prestemos ese potencial. Es un potencial prestado. ¿Sí? Ningún padre es dueño del hijo. Ningún padre es dueño del hijo. Le brinda una plataforma para que el hijo se desarrolle. Si tenemos claras estas cosas, bienvenidos a la zona McRee. Feliz patada sincronizada. Nos vemos en el 2016.